el éxito deja huella, ¿no? Okay. Y yo creo que si alguien tiene los resultados que yo quiero tener, copia y pega. O sea, no todos somos aquí muy inteligentes, la verdad. Entonces, ¿para qué vamos a innovar? Más bien, copiemos, peguemos, apliquemos nuestro estilo y obviamente si hacemos lo que la gente de éxito hace, pues inevitablemente vamos a tener resultados. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Vivamos de los Bienes Raíces. El día de hoy venimos con una píldora informativa y con un invitado muy especial. Hoy traemos a Eduardo Ardila, un marquetero que lleva más de 11 años dentro de la industria del bienes raíces. En el episodio de hoy vas a aprender de la mano de él qué es el efecto tsunami, cómo funciona la metodología del efecto tsunami, cómo han evolucionado las ventas en la industria y cómo vender de la forma tradicional se ha quedado atrás en el tiempo. Ahora podemos vender de 1 a 100. Si quieres saber de qué te estamos hablando, comencemos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast de Vivamos de los Bienes Raíces. El día de hoy venimos con una píldora informativa. Hoy venimos a hablar de un tema muy interesante, es un tema que a muchos de ustedes les llama la atención y es el hecho de cómo vender más proyectos inmobiliarios, propiedades, inmuebles, de forma masiva por internet. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es una persona muy crack en lo que hace. Eduardo Ardila, ¿cómo estás, papá? ¿Qué más, Diego? Muy buenas tardes, buenos días. Muy bien, agradecido de estar por aquí en este espacio. Súper, Eduardo. Bueno, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, quizás muchos no. Ahorita se encarga de ser el líder del efecto tsunami. Ya vamos a entrar un poco más en materia. Pero antes de eso, Eduardo, te quiero preguntar, ¿quién eres tú y por qué estás hoy acá? Esa es una pregunta un poco larga para responder en muy corto espacio, pero bueno, básicamente yo soy nacido acá en Colombia, yo nací en el Tolima. Desde muy pequeño, a eso, a los 13 años, emigré para Europa. Toda mi vida me crié en el norte de España, a excepción de hace 4 años que llegué a Colombia, pero antes de llegar a Colombia, los últimos 7 años me dediqué a dar la vuelta al mundo, ¿vale? Estuve por más de 12 países. ¿Qué países? Y durante todo ese periodo he estado, pues, arranqué desde España, empecé a recorrer lo que es Europa, la parte de Alemania, Francia, Inglaterra, esto como Europa. Luego ya me vine un poco para Norteamérica, la parte de Estados Unidos, recorrí estuve por Phoenix, por Orlando, por Las Vegas. Súper. Ahí me regresé otra vez para Europa y ya fui tirando un poco más hacia la parte de Dubái, luego a la parte de China, Hong Kong, Singapur. Luego me fui para Australia. En Australia ya duré 3 años, fue un país que más me gustó. Y ya finalmente me vine por Chile, Perú, Ecuador y volví a Colombia hace 4 años. Súper. Te iba a preguntar cuál había sido tu destino favorito, pero me dijiste que Australia, ¿sí? Sí, Australia, para que las playas son hermosas, ese país es precioso, Súper. La verdad que sí. Súper. Bueno, iba a contar que durante ese periodo de tiempo, pues mientras iba viajando, pues me fui adentrando en el mundo del marketing. Ya actualmente llevo alrededor de 11 años en lo que es el marketing como tal. Previamente a eso, pues empecé creo que como todos los marketeros con el tema de la venta, y poco a poco me fui como inclinando, capacitándome, venga, ¿de qué manera puedo vender más? Y poco a poco me fui arrastrando hacia lo que es el marketing digital. Te hago una pregunta, Eduardo. Tú, digamos que, a ver, hay una creencia muy grande y es el tema de que tienes que pasar por una universidad, tienes que tener ciertos estudios para llegar a cierto nivel. Te hago una pregunta, ¿tú de pronto estudiaste algo en la universidad, o sea, algo relacionado a esta industria, o es algo netamente autodidacta aprendiéndolo por internet? Mira, Diego, yo tengo un lema pues que aprendí hace a los 27 años y es que el éxito deja huella, ¿no? Okay. Y yo creo que si alguien tiene los resultados que yo quiero tener, copia y pega. O sea, no todos somos aquí muy inteligentes, la verdad. Entonces, ¿para qué vamos a innovar?
Más bien, copiemos, peguemos, apliquemos nuestro estilo y obviamente si hacemos lo que la gente de éxito hace, pues inevitablemente vamos a tener resultados. ¿Qué he hecho yo? Simplemente me he capacitado, he pagado cursos, he tenido mentores que han tenido grandes resultados en el tema del marketing y pues así lo he hecho yo. De hecho, para ser honesto, yo terminé mis estudios en España y lo que dice mi carné es que soy electricista. Ok, mira cómo da de vueltas la vida. Un electricista que ahora se dedica a vender bienes inmuebles. Bueno, Correcto. no tiene mucha relación una cosa con la otra, pero súper bien. Bueno, Eduardo, ya tú me cuentas, me estás contando todo este tema, ya que me cuentas de toda tu trayectoria. Tú empezaste, me acabas de decir que empezaste como todo marketero en el mundo de las ventas. ¿Qué vendías? Yo cuando empecé con el tema de las ventas, empecé con el tema de la venta directa. Okay. ¿Vale? La venta directa creo que fue la industria del network marketing o redes de mercadeo. Okay. Fue una gran escuela para mí en cuanto al tema de ampliar mi pensamiento ya un poco más hacia la parte de emprendedor, de negocios. Y eso para mí fue como un antes y un después y me fue entrando un poco más hacia el tema de las ventas. Para mí eso fue lo O sea, que... pasaste como del mundo de las ventas a meterte en todo este mundo del network marketing, a ir creando Sí, equipo, fíjate todo que este cuento, liderando. cuando estaba con el tema de las ventas, Sí. pues obviamente fue una experiencia muy graciosa porque recuerdo que cuando empecé con las ventas directas, creo que a más de uno le ocurre con esto del network marketing, siempre te invita un amigo que era el más fiestero contigo en aquella época y te metes al negocio que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Y de Sí. repente me encuentro yo solo que no sé ni cómo lo hice, pero tenía 10, 15 personas en el equipo y todas esperando a que yo les dé instrucciones y para mí fue que, pero si el que me metió a mí tiene menos idea que yo, entonces yo lo que hice fue directamente, ahí fue donde empecé a invertir en capacitarme. Recuerdo por Sí, aquel entonces que me capacité con alguien que se llama Raúl Luna, un mexicano, y empecé súper. a ver pues todo lo que tiene que ver con técnicas de oratoria, que si lenguaje no verbal, que si programación neurolingüística, y poquito a poquito, así como que una cosa fue conectando a la otra, hasta que mi primer curso de marketing fue uno que hubo en España que se llama Google Actívate, Sí. que se celebró en la Universidad de Ingenieros de Bilbao, y fue mi primer contacto con el tema del marketing digital, y ahí ya me empezó a gustar esto como ver de cómo a través del marketing pues lo que yo hacía de manera tradicional, pues allí era exponencial, ¿no? Ok, Y sí. ahí fui como conectando, de ahí me fui para Australia, seguí trabajando y ya empecé a capacitarme más con gente de aquí de Latinoamérica, como Gus Sevilla, siempre se dice que es el dinosaurio, uno de los dinosaurios del marketing, Sí. Gus Sevilla con el tema de los lanzamientos, y pues ahí fue un poco mi carrera introduciéndome al tema del marketing digital. Ok. Ah, bueno, no, pero súper. Digamos que has ido teniendo como esa escalera, ir creciendo poco a poco, confiando en el Sí, proceso. Te hago una pregunta porque quiero ya ahora sí entrar un poco más en materia. Como ya les dijimos, vamos a hablar hoy sobre la metodología del efecto tsunami. Quizás muchos piensen que un tsunami es estos sismos de olas que se presentan en las playas, en las costas. Y sí es verdad, pero a nosotros nos gusta hablar del efecto tsunami como una metodología con la cual puedes arrasar en ventas, ¿cierto? Quiero total. preguntarte, ¿tú cómo llegas al efecto tsunami y para ti qué significa el efecto tsunami y que les cuentes a las personas que están viendo o nos están oyendo en las diferentes plataformas de qué se basa el efecto tsunami? ¿Cómo funciona esta Mira, metodología? pues te cuento un poco cómo llego yo al efecto tsunami, ¿no? Como les venía contando, pues yo venía pues capacitándome con el tema del marketing, de lanzamientos y demás, pero tenía ideas muy sueltas, tenía Ok, conceptos muy sueltos, ¿vale? Yo cuando sí, llegué a Colombia fundé junto a mi socio, que es actualmente una agencia enfocada a lo que es el sector inmobiliario. Cuando yo lo ok, conocí a él, él ya llevaba alrededor de 4 años con la agencia, ¿vale? De esos 4 años, cuando ya finalmente nos conocimos, los últimos 5 años más o menos, fue en plan de, venga, anichémonos, enfoquémonos al sector inmobiliario, ¿vale? Y fue como que, venga, tú tienes lo que a mí me falta, él es un estratega en cuanto a lo tiene que ver con la parte creativa, la parte de branding, la parte de conceptualización, y es un claro. genio creativo, y yo soy un poco más estratega, soy un poco más de sistemas, de automatizaciones, de construir embudos, ¿vale? Ok, sí, Y si bien es cierto, cuando nos juntamos, pues los clientes, eso se vio reflejado en resultados.
Cuando empezamos a principios del 2022, a finales de 2021, inicios del 2022, que es la época en la que normalmente pues uno se plantea las metas, las proyecciones, qué es lo que va a hacer para el nuevo año, pues yo venía... Las agüeras de diciembre. Exacto, ¿no? Mi mentalidad era, yo quiero facturar más. Ese fue mi primera incógnita. Yo quiero facturar más. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Y cómo hago yo para facturar más, no? Porque siempre cuando tú tienes una agencia de marketing, en este caso inmobiliario, pues tú estás limitado a un fee mensual. Tú prestas unos servicios de acompañamiento desde que el proyecto está en la etapa cero, el terreno pelado, hasta que el cliente termina de construir y vende el último apartamento, pues tú tienes un fee mensual de acompañamiento, pero eso tiene un tope. Entonces, ¿cómo hago yo para facturar más? Entonces, recuerdo que en las conversaciones que yo tenía con mi socio estaba la idea, venga, y pues si yo me salgo de la parte técnica, la parte operativa, que en este caso es la parte de estratega, embudos, y me voy a liderar la parte comercial de traer clientes, pues ahí puedo ganar dinero, ¿no? Porque traigo clientes, comisiono y puedo avanzar. Pero luego yo me preguntaba y decía, pues con respeto a todos los comerciales, los admiro mucho, creo que se tiene que tener muchas habilidades, pero yo llegué y me pensé y dije, venga, yo no quiero llegar a los 70 años. ¿Y usted qué ha hecho? No, yo soy el mejor comercial. Sí, pero es que para ser comercial solo necesitas desarrollar tus habilidades como comercial, de comunicación. Yo esperaba algo más, ¿no? Entonces, no, yo no quiero, sí quiero ganar más, pero es que también quiero tener una satisfacción de que lo que yo hago no todo el mundo lo hace. O no lo hace de una manera como el que va y vende y ya está. Como de forma tradicional, podemos decirlo. Correcto. Entonces empecé a indagar qué estudiar. Dije, no, yo tengo que capacitarme. Ahí tomé la decisión de no quiero eso. Yo necesito es capacitarme más. Y en una de esas, pues vi un anuncio de la primera generación de Efecto Tsunami que me llamó mucho la atención. Conecté mucho con Juan Camilo, con su testimonio y me enrolé, decidí invertir en esa primera capacitación de Efecto Tsunami. Y lo que hizo para mí Efecto Tsunami en esa primera generación fue esas ideas sueltas que yo traía de lanzamientos, me las ordenó todas y me dio ese proceso para aplicar de 0 a 100 y poder conseguir esas ventas masivas, que básicamente la promesa es poder conseguir las ventas de 6 meses en 7 días. Así fue como básicamente yo inicié y conocí la metodología de Efecto Tsunami. Súper. Te quería hacer una pregunta. Tú ahorita me mencionas pues que entraste en toda esta industria gracias al Efecto Tsunami. Como que el Efecto Tsunami fue ese eslabón que hacía falta dentro de la cadena para, digamos, que juntar todas las ideas que tú ya habías ido adquiriendo con el tiempo dentro de la industria de marketing. Correcto. Yo te quería preguntar tú cuando tienes esta capacitación, pasas este proceso, sigues este paso a paso, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con la metodología? ¿La comienzas a aplicar? Básicamente, una vez que yo vivo todo este proceso y consigo ordenar todas estas estrategias, ideas en un solo proceso, una sola metodología, lo que para mí fue descubrir el hecho de que aquí no hay techo. Y cuando me refiero a techo, me refiero a la parte financiera, a la parte de que el Efecto Tsunami es una metodología que cuando tú la aplicas paso a paso y la practicas mucho, porque como todo en esta vida hay que practicar y practicar, y entre más practiques, más bueno te vuelves, te permite poder facturar en menor tiempo posible lo que antes te podía tomar 6 meses. Y pues eso se ve reflejado, por un lado, como agencia de cara a los clientes, pues se ve reflejado porque no hay mayor satisfacción de uno como agencia prestando un servicio de que el cliente tenga resultados. Por otro lado, desde el lado de comisionar, ¿no? Porque ya empezamos a entrar a jugar a comisiones. Vas a obtener ventas masivas, pero aparte de eso, nosotros vamos a empezar a participar de lo que se vende de las comisiones, cosa que no ocurría anteriormente en el modelo de fee mensual que nosotros manejábamos. Entonces, el ser partícipe de las comisiones de las ventas de los apartamentos, de las casas, de los lotes, pues obviamente eso para mí conseguí mi objetivo, que era incrementar las ventas. Entonces, eso fue otro factor positivo. Y luego el hecho para el desarrollador, el poder acortar esos tiempos, ¿no? Normalmente, si un desarrollador invierte X cantidad de recursos en montar una sala de ventas, X cantidad de recursos en tener unas personas allá 24/7 en la sala de ventas atendiendo clientes, en un determinado tiempo para vender todo, cuando tú planteas la metodología y ves que todo lo puedes hacer online, ¿vale?
sin necesidad de incurrir en costos de sala de ventas, sin necesidad de incurrir en tener un gran equipo comercial ahí esperando a que lleguen a la sala de ventas y poder presentar de forma masiva tus proyectos inmobiliarios, pues eso marca un antes y un después en la comercialización de cualquier proyecto. Mira que hay una cosa y yo antes de conocer toda esta metodología, siempre había pensado que vender por internet era un poco difícil. Nosotros en este momento hemos venido hablando del efecto tsunami, de desarrolladores, de digamos que diferentes cosas, pero explícale a las personas de forma sencilla o sea, en qué consiste la metodología del efecto tsunami. Además que hay una cosa, como te digo, antes yo creía que era pues bastante complejo. No es sencillo, pero si tienes el conocimiento y la estrategia necesaria, todo empieza a tornarse un poco más fácil. Entonces, sí quiero que les expliques como de forma sencilla en qué consiste esta metodología, cuáles son como los puntos que hay que tener en cuenta y por qué es tan efectiva. Porque digamos que he tenido la oportunidad de conocer la metodología desde adentro y sé que hay factores que determinan la manera en la que vendes y sus resultados son muy diferentes a vender de forma tradicional, que es lo que veníamos hablando ahorita. Entonces, no sé si les puedas explicar un poco más sobre este tema. Mira, yo creo que para entender la metodología, pues primero teníamos que hablar de los niveles de conciencia del posible comprador, ¿no? Existen varios niveles de conciencia, ¿vale? Donde está el nivel de conciencia más alto, que es aquella persona que es consciente del dolor. Te pongo un ejemplo. Yo soy consciente de que ya estoy cansado de vivir de alquiler y no quiero vivir más. Ya soy consciente, reconozco ese dolor y no quiero más eso. Entonces, primero hablamos de dolor como esa necesidad que necesito suplir, algo que me está quejando en el momento. Sí, algo que me molesta. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Yo vivo de alquiler y ya estoy cansado de vivir alquiler porque siento que pago y pago, pero nada es mío. Entonces ya soy consciente de eso. Lo segundo es que ya empiezo a buscar apartamentos. Entonces, vamos a llamarlo eso como el nivel de conciencia más alto. La mayoría de los agentes inmobiliarias, marketers, apuntan siempre a ese mercado, al que tiene la necesidad inmediata, que es aquella persona que ya está viendo salas de ventas, que está viendo anuncios, que se está registrando, que está yendo a pedir presupuestos, ¿vale? En ese nivel de conciencia, pues es donde casi la mayoría de las estrategias están apuntando, pero se olvidan de otros niveles de conciencia, como aquella persona que también es consciente de que quiere su apartamento, pero por ejemplo vive con la suegra, pero no quiere vivir más con la suegra, pero finalmente dice, bueno, no es tan malo vivir con la suegra, estoy a gusto con la suegra, o sea, le duele, pero no le duele tanto como para tomar la decisión de ir a buscar su apartamento. Y luego están otras personas que ni siquiera saben que les duele. Les gustaría comprar un apartamento, pero yo creo que no sé cómo se hace eso. No conozco qué tipo de papeleo se requieren o no sé si existen subsidios. Entonces, lo que hace la metodología es poder abarcar todos esos niveles de conciencia y usando lo que es el marketing educativo, tema de psicología y conducta humana y lo que es el marketing de respuesta directa. Vas poco a poco como subiendo ese nivel de conciencia de las personas de forma masiva para llevarlos al nivel de conciencia más alto, que es ya quiero comprar, ¿en dónde pago? Eso es maravilloso, ¿vale? Entonces, para dividirlo por etapas, yo diría que en la primera etapa el objetivo es como, venga, tú creas una base de datos, después de crear esa base de datos creas una audiencia y esa audiencia la creas en torno a crear un contenido de valor que aporte soluciones a esas personas. Y te pongo un ejemplo. No sé qué es mejor comprar, si una casa o un apartamento. Ok, yo te voy a explicar las diferencias entre comprar una casa y un apartamento para que finalmente termines comprando mi casa. Otro ejemplo. No sé qué papeles o qué requerimientos son necesarios para comprar una primera vivienda. Ok, yo te voy a explicar qué tipo de requerimientos y papeles son necesarios para que compres mi vivienda. O no sé qué tipo de subsidios existen en el mercado y si yo puedo aplicar a ellos. Yo te voy a explicar cuáles son para que termines aplicando el subsidio con mi vivienda. Entonces, se trata de que tú creas una base de datos, creas una audiencia, la alimentas en base a un contenido de valor para educarla. Y directa o indirectamente, cuando tú empiezas a educar a alguien, empiezas a convertirte en alguien, en un referente para esa persona y se empieza a generar una confianza, a tejer una confianza, que cuando hay confianza, cuando la persona quiera tomar la decisión de comprar una vivienda, ¿a quién crees que va a acudir? Claro, al que tiene la confianza.
a ti directamente, porque ya te ve como referente. Entonces, básicamente el efecto tsunami permite que mediante un marketing educativo, mediante gatillos mentales tejidos estratégicamente, mediante marketing de respuesta directa, tú lleves a la etapa final del embudo, donde tú presentas tu proyecto de 1 a cientos a miles. Ok. Totalmente O sea que opuesto a lo que ocurre con una estrategia tradicional que tú la presentas es de 1 a 1. a uno, claro. Te iba a preguntar, o sea que digamos que haciendo una recapitulación dentro de todos los niveles que tú me acabas de hablar, fue algo como lo que te sucedió a ti con Juan Camilo Lovera. Tú lo viste en un anuncio, te empezó a generar confianza, tenías una necesidad, un dolor, empezaste a ir teniendo una escalera de valor hasta que llegaste al nivel de conciencia máximo donde dijiste, quiero entrar al programa, más o menos, Correcto. para poner un ejemplo. Ok. Sí te quería preguntar algo y es, o sea, tú hablas de un embudo y de cómo llegar a cientos de personas, pero acá hay algo y quizás las personas no lo sepan y es, ¿cómo puedo hacer? O sea, quizás la persona que está viendo esto piensa en que si vender 1 a 1 es complejo, ahora imagínate vender de 1 a 100. ¿Cómo funciona esta parte de las ventas? ¿Cómo se puede llegar a vender más si tienes un público de 100 personas? ¿Cómo funciona Bien. esto? ¿Por probabilidad o cómo funciona? No, mira, es que cuando dices de vender de 1 a 1 es complejo porque tú tienes que perseguir al cliente. Claro, De hecho, cuando llega en la manera tradicional, vamos a poner, está la base de datos y sí, automáticamente lo que hacen los agentes o los comerciales es empezar a llamar, a llamar, a llamar, a llamar sí. para agendar citas, para cruzar los dedos, que esas citas que agendaron terminen llegando a la sala de ventas, para que después de que lleguen a la sala de ventas, el cliente se va con un presupuesto y después empezar a enviar mensajes por WhatsApp, que los dejen Claro. en visto, cruzar los dedos y se vuelve como una venta muy persecutoria. Tú persigues al cliente y Ok, obviamente eso es pues desgastante y tedioso. Con la metodología de efecto tsunami ocurre todo lo contrario. Tú no buscas al cliente te está buscando a ti diciéndote, ok, hey, venga, pero preséntame el proyecto, yo quiero ok, saber más. Entonces, ok, eso es lo que súper. cambia las reglas del juego, porque al final es que tú no tienes abastos para atender a los clientes. Por eso Sí, los centras todos en una sola sesión y los presentas de 1 a cientos o a miles, y como todos son estadísticas, todos son números, si tú sí. presentas de 1 a miles, es más probable que esos miles, una gran cantidad te terminen comprando, ¡pam!, en una sola sesión. Bueno, Eduardo, no, súper, súper todo esto que me estás contando. De hecho, pues gracias por el espacio el día de hoy, gracias por estar acá, gracias por contarles un poco más a todas las personas sobre esta metodología, sobre cómo ha evolucionado el mundo de las ventas, cómo ya no necesitas perseguir a la persona para que te compre. Creo que nos quedan varios temas de tintero. Mencionaste un tema de gatillos mentales, mencionaste un tema de embudos de venta. Creo que estos son temas bastante interesantes que lo podemos dejar para otro episodio. Entonces, Sí, Eduardo, claro. muchísimas gracias de verdad por estar acá. Nada, a ti por la invitación, Diego. Bueno, y a todas las personas que nos están viendo por YouTube, los invito a que se suscriban. Recuerden que subimos episodio de nuestro podcast cada 8 días. Si nos estás oyendo por alguna de nuestras plataformas digitales, también suscríbete, quédate muy pendiente de todos nuestros canales de comunicación y nos vemos en un próximo episodio.